Hare Krishna, muy buenas tardes queridos devotos. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de ISKCON Buenos Aires, de lectura del Bhagavad Gita tal como es. Mi nombre es Govardhan Lila Das y estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Antes que nada quiero agradecer a Prabhu Chitrak, que me invitó a poder participar en este bello programa de Krishna Katha. También quiero agradecer a Prabhu Nitai Gaurananda, que fue el que me dio el pase para esta página. Y bueno, antes voy a interpretar una canción de Bhaktivinoda Thakur que se llama Jai Radha Madhava, y es la canción que eligió Srila Prabhupada para poder empezar todas las clases en los templos de ISKCON. Así que son cuatro oraciones nada más. Es una canción muy bella, ya que habla acerca de los pasatiempos trascendentales de Krishna con sus amigos, con su devota más elevada, con Srimati Radharani, con los Gopas, cuando ellos estaban por los bosques de Vrindavan, cuando jugaban a orillas del Yamuna, en la colina de Govardhan. Hare Krishna, Claudia, bienvenida. Ojalá que se escuche bien. Así que empezamos. La canción dice así: Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Jai Girivaradhari, Gopijana Vallabha, Jai Girivaradhari, Yasodanandana, Jai Vraja Janaranjana, Yasodanandana, Jai Vraja Janaranjana, Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari, Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Yasodanandana, Jaya Vraja Janaranjana, Yasodanandana, Jaya Vraja Janaranjana, Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari, Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki. Entonces, vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Ya. Estamos entonces con el capítulo 3 de la Bhagavad Gita,
que se llama Karma Yoga, texto número 10. Así que, a ver, ahí están mandando algunos mensajes. No, bueno. Entonces, texto número 10 del capítulo 3, que dice lo siguiente. Saha yagya prajasrishtra purvacha prashapati anena prasavisyadvam eshabostushtakamadu saha yagya prajasrishtra purvacha prashapati anena prasavisyadvam eshabostushtakamadu. Entonces vamos a leer la traducción que dice lo siguiente. En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios para Vishnu, y los bendijo diciendo: sed felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución os concederá todas las cosas deseables. Lindo verso. Significado por Srila Prabhupada. Esta creación material, hecha por el Señor de las criaturas, Vishnu, es una oportunidad que se ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, para regresar a Dios. Todas las entidades vivientes dentro de la creación material están condicionadas por la naturaleza material, debido al olvido de su relación con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos son para ayudarnos a comprender esta relación eterna, tal como se establece en el Bhagavad Gita, Vedaischa Sarvaraham Eva Vedyo. El Señor dice que el propósito de los Vedas es comprenderlo a Él. En los himnos védicos se dice, Patim Vishwasyatmeshwaram. Por lo tanto, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios, Vishnu. En el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, texto 20, también Srila Sukadeva Goswami describe al Señor como Pati en muchas diferentes formas. Shriyapatir, Jagyapatir, Prashapatir, Diyampatir, Lokapatir, Darapatir, Patir Gatis, Chandraka Vrishni Sattvatam, Prasidatam Me Bhagavan Satam Pati. El Prajapati es el Señor Vishnu, y Él es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos, de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas aprendan cómo ejecutar yagya, sacrificios, para la satisfacción de Vishnu, de tal forma que mientras estén en el mundo material puedan vivir confortablemente, sin ansiedad, y luego, después de acabarse el presente cuerpo material, puedan entrar al reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yagya, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yagya, el canto de los nombres de Dios, y este sistema trascendental fue introducido por el Señor Chaitanya para salvar a todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya y la conciencia de Krishna se llevan bien. El Srimad Bhagavatam menciona al Señor Krishna en su forma devocional, como el Señor Chaitanya, junto con una alusión especial al Sankirtan Yagya, de la siguiente manera. Krishna Varnam Tvisa Krishna Sangopangastra Parshadam Yagya Sankirtanya Prayar Yahantihi Sumedasa. En esta era de Kali, la gente que esté dotada con suficiente inteligencia adorará por medio de la ejecución del Sankirtan Yagya al Señor, quien está en compañía de sus asociados. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, texto 32.
Otros yagyas que prescriben la literatura védica no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yagya es fácil y sublime para todos los propósitos. Saha Yagya Prajasristva Puruvacha Prashapati Anena Prashavisyadvam Eshavustu Istakamadu. Repito nuevamente el verso. En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios para Vishnu, y los bendijo diciendo: sed felices mediante el sacrificio, porque su ejecución os concederá todas las cosas deseables. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militan Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Gruvansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Stasidantana Sine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Satarine. Entonces, sean todos bienvenidos a los que se están uniendo. Les mando un saludo para todos. Mi nombre es Govardhan Lila. Buenas tardes. Estamos leyendo el capítulo 3 de la Bhagavad Gita llamada Karma Yoga. Y al terminar de leer este verso, nos podemos dar cuenta de que esta es una respuesta que le está dando Arjuna a su amigo, que le está dando Krishna a su amigo Arjuna. Entonces, para entender mejor a las respuestas, siempre es importante conocer las preguntas. Porque si nos dicen puras respuestas y no sabemos qué nos están respondiendo, verdaderamente no vamos a comprender mucho acerca del tema. Es por eso que a mí me gustaría hacerle 3 preguntas a los presentes y 3 preguntas para cambiar un poquito el formato de la clase. Primero, la primera pregunta que me gustaría preguntar es: ¿por qué Krishna le está dando esta respuesta a Arjuna? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿por qué Krishna le habla a Arjuna antes de una guerra? ¿Por qué? Hare Krishna Prabhu Mahatapa, mis reverencias. Y la tercera pregunta, Venuraj Das, Hare Krishna. Y la tercera pregunta: ¿por qué se ocasionó esta guerra? Es importante siempre preguntarse el porqué de las cosas. No es bueno andar por la vida aceptando todo lo que nos dicen sin preguntarnos el porqué. Entonces, vamos a empezar con la respuesta de la pregunta número 3. ¿Por qué se ocasionó esta guerra? Para poder entender el por qué se ocasionó esta guerra, tenemos que trasladarnos a 5.000 años atrás, retroceder un poco en el tiempo, ir a la zona de Bharatavarsha, que era donde estaba la casa de los Kurus. La casa de los Kurus era una casa muy famosa debido a que en esa casa habían muchos grandes guerreros a lo largo de toda su historia y era muy conocida en Bharatavarsha. En esa casa habían 2 hermanos. 2 hermanos, uno se llamaba Pandu y el otro hermano se llamaba Dhritarashtra. Pandu se casó primero con Kunti, que era hija de Sura, y después se casó con Madri, que era hija de Salya. Y primero con Kunti tuvo 3 hijos. El primero de ellos se llamaba Yudhishthir, después vino Bhima, después vino Arjuna, y después con la siguiente esposa Madri tuvo a Nakula y Sahadeva. Y por otro lado teníamos a
Dhritarashtra, que se casó con Gandhari, que era la hija de Subala, y él tuvo primero 101 hijos, 100 hijos hombres y una hija mujer. Entonces estos dos hermanos, en realidad no eran hermanos de sangre, pero eran hermanos de la misma casa, compartían absolutamente el palacio, vivían juntos, eran felices, y sus hijos fueron criados y educados de la mejor manera, como hijos de la aristocracia, de una clase muy elevada, de príncipes. Y al principio funcionaba todo perfecto, ya que eran jóvenes, pero a medida de que iban creciendo, las diferencias se iban notando cada vez más y más. Y el que más le afectaba a ese tipo de diferencias era al hijo predilecto de Duryodhana, que se llamaba, de Dhritarashtra, que se llamaba Duryodhana. Duryodhana era una persona, que en ese entonces era un joven, bastante envidioso. Se dice que cuando nació Duryodhana, el hermanastro de él, que se llamaba Vidura, le dijo: a este muchacho es mejor que lo mates ahora, de lo contrario va a aniquilar, ahí estoy contando, mi querido Benuraj, va a aniquilar a todos los yatres, y por eso es mejor que lo mates ahora, que ha nacido. De lo contrario, después en el futuro te vas a arrepentir. Pero como Dhritarashtra estaba muy apegado a su hijo, no hizo lo que su hermano sabio Vidura le dijo, y lo dejó nacer, lo dejó crecer. Pero Duryodhana era terriblemente envidioso, especialmente con el segundo hijo de Pandu, que se llamaba Bhima, que Bhima era terrible en esa época, porque era un joven muy corpulento. Un nombre que tenía Bhima es Brikodara, que significa aquel que tiene mucha fuerza y que le gusta comer demasiado. Así que imagínense un muchacho que comía mucho, que tenía mucha fuerza. Normalmente siempre en todos los juegos, siempre el que ganaba era Bhima. Y siempre los terminaba golpeando a todos. Y eso lo tenía, pero terriblemente enfadado y lleno de envidia a Duryodhana. Entonces lo que hizo Duryodhana, cuando eran jóvenes, una tarde que se habían ido todos de picnic al campo, ¿no? Se fueron una tarde de picnic, un día de picnic. Después de haber estado todo el día jugando así con los chicos, con los primos, se empezaron a notar los primeros celos que tenía Duryodhana, y entonces él tenía un tío que se llamaba Sakuni, que era el hermano de su mamá, Gandhari, y Sakuni siempre le iba tirando ideas de cómo poder deshacerse de los Pándavas. Y entonces lo primero que hicieron fue: hoy invítalo a comer a Bhima, pero a esa comida ponele veneno, así que después el tipo va a quedar muerto, lo atamos y lo lanzamos al Ganges. Y eso fue lo que pasó. Luego de estar jugando todo el día, Duryodhana lo llama a Bhima y le dijo: Bhima, tengo algo que te va a encantar a ti, ven que te he hecho un banquete que seguramente te lo vas a devorar porque estás muy cansado y jugaste todo el día. Y entonces Bhima, como le gustaba comer, aceptó y fue a la carpa que tenía Duryodhana y se comió todo el banquete. La cuestión que después de comerse todo ese banquete que le había dado su primo Duryodhana, él se quedó completamente dormido, como cuando uno queda bloqueado después de tanta prasán, que dice: bueno, me voy a ir a dormir una siesta. Eso fue lo que pasó con Bhima. Y entonces con su tío lo ataron y lo tiraron al Ganges. Imagínense el nivel de maldad que tenía ese muchacho, que agarró al primo y lo tiró al Ganges. Y resulta que cuando lo tira al Ganges, ese Ganges, esa parte del Ganges estaba lleno de serpientes,
que cuando se sumerge el cuerpo de Bhima al agua, esas serpientes empiezan a morder el cuerpo de Bhima, y resulta que el veneno de esas serpientes fue el antídoto del veneno que Duryodhana le había dado. Entonces, en el momento en que las serpientes empiezan a morder el cuerpo de Bhima, Hare Krishna, las serpientes empiezan a morder el cuerpo de Bhima, Bhima se despierta y empieza a destrozar a todas las serpientes. Empieza a destrozar a todas las serpientes, somos todos Bhima, bien, muy bien. Empieza a destrozar a todas las serpientes y estas serpientes salen así, pero escapando de ahí, y van a su líder, que se llamaba Vasuki, y le dicen: aquí hay un ser humano que nos está destrozando. Y Vasuki dice: no hay ningún problema, dejen venir a hablar con él. Y entonces cuando Vasuki lo ve a Bhima, dice: ah, pero tú eres Bhima, el hijo de Vayu. Lo invita a su asamblea, así. Y todo el mundo le decía: tienes que ofrecerle joyas, tienes que ofrecerle riquezas. Pero Vasuki le dijo a todo su séquito: él no necesita ni joyas ni riqueza, ya que él es un príncipe. Lo que le vamos a dar a él es un elixir que le va a traer mucha fuerza. No sé si alguna vez ustedes leyeron a Asterix, pero Asterix también tomaba un elixir que cuando tomaba el elixir tenía mucha fuerza. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con este muchacho. Vasuki le dio un cuenco lleno de néctar a Bhima y le dijo: puedes tomar esto, toma todo lo que quieras. Y entonces Bhima se tomó el cuenco de elixir, y después tomó más y tomó más, hasta que después de tomarse todo eso quedó pero knockout y durmió durante 8 días. Al 9º día se despertó, saludó a todos los muchachos de ahí de la asamblea, comió nuevamente y volvió para su reino. Y ahí, cuando vuelve para su reino, la familia de él, los Pándavas, estaban sumamente preocupados porque desde ese día, hace 7 días atrás, 8 días atrás, que habían ido a acampar, que habían ido a pasar una tarde al bosque, no lo veían a Bhima y estaban sumamente preocupados. Y de repente aparece Bhima y les cuenta toda la historia. Y en el momento que le cuenta toda la historia a sus hermanos, le dicen: acá hay mucha envidia, así que tenemos que estar muy piano, como dicen. Piano, tranquilos. Y entonces así transcurrió la vida de los Pándavas. Esos fueron sus primeros brotes de envidia. Después de eso pasa un tiempito. En esa época los Pándavas y los hijos de Duryodhana eran entrenados por su maestro de armas que se llamaba Kritavarna, pero Bhima, que era su abuelo, quería un mejor entrenamiento para los muchachos, quería una persona que sea más fuerte. Y en ese momento es cuando aparece Drona, que es otro gran personaje de esta historia. Drona era un brahmana que se dedicaba a entrenar a kshatriyas en el arte de la guerra. Y entonces, una tarde, estos muchachos, todos los primos, estaban jugando a la pelota, y de repente uno de ellos tiró la pelota y la pelota cayó adentro de un tarro, de un pozo, disculpe. Cayó adentro de un pozo la pelota. Y todos los chicos se quedaron así como: ¿y ahora qué hacemos? Es como cuando uno jugaba la pelota y tiraba la pelota en el patio de la vecina mala onda. Bueno, y estaban todos sentados ahí medio frustrados, y de repente aparece un caballero, un señor así con su barba blanca, atractivo, lleno de brillo. Y le dijo: muchachos, ¿qué es lo que sucede? Y los chicos estaban muy tristes y dijeron: se nos cayó la pelota en el pozo, no sabemos cómo recuperarla. Duryodhana los miró y le dijo: no hay ningún problema, amigos. Se sacó un anillo, agarró el anillo, la tiró en el pozo. Sacó una flecha que tenía una punta especial, no profunda. Sacó la flecha, tiró la flecha y pegó
en la punta de la pelota, pero sin que traspase porque tenía el anillo. Después tiró otra flecha, hizo una cadena de flechas y sacó la pelota. Los muchachos quedaron sumamente asombrados con la hazaña que había hecho este caballero, y le dijeron: pero ¿usted quién es, señor? Dígame. Nos ha dejado anodadados con lo que ha hecho. Y Drona les dice: ustedes vayan y díganle a Bhishma lo que pasó, y él va a saber quién soy yo. Y así pasaba la vida de estos muchachos en la casa de los Kurus, los hijos de Pandu, los hijos de Dhritarashtra. Ahí empieza el entrenamiento que Drona le da a los muchachos. Después viene la venganza de Drona contra Drupada. Hay muchas historias que no les puedo contar porque así quiero llegar al origen de esta batalla, de esta guerra, ¿no? Y pasan los años, ¿no? Y llega un momento en que ya los chicos estaban bastante grandes y Dhritarashtra, que era el rey, porque no les conté, pero Pandu se había muerto. Eran huérfanos. Es otra historia que otro día se las voy a contar, pero si a alguien le gustaría, la pueden leer en el Mahabharata. Es un libro muy bello. Entonces, como estos muchachos se habían quedado sin padre, el único hijo que había quedado era Dhritarashtra. Dhritarashtra era el rey, entre comillas, ¿no? Pero Dhritarashtra sabía que ese reino que él tenía había sido ganado con el esfuerzo de su hermano Pandu, porque Pandu fue el que le dio vida nuevamente a la casa de los Kurus, y gracias a eso nuevamente ahora tenían un reino bastante decente y bastante respetado por toda la comunidad mundial. Y entonces, como él sabía que Yudhishthir era mayor que su hijo Duryodhana, legalmente el reino le pertenecía a Yudhishthir. Así, le pertenecía a Yudhishthir. Y es por eso que Dhritarashtra designa como heredero legítimo del reino a Yudhishthir Maharaj. Así. Y entonces, en esa misma época, Bhima y Duryodhana se hacen discípulos de Balaram, que es el hermano de Krishna, en el arte del uso de la masa, en esa misma época. Y entonces, esa decisión que tomó Duryodhana le pegó muy fuerte a su hijo, Dhritarashtra, le pegó muy fuerte a su hijo Duryodhana, y los celos se le incrementaron aún más, ya que poco a poco los Pándavas se hacían famosos dentro de todo el reino. Todo el reino siempre hablaba de las proezas de Arjuna, ya que era un gran guerrero, de la fuerza de Bhima, de la inteligencia de Yudhishthir, que iba a ser el futuro rey. Y entonces todo el mundo estaba completamente enamorado de los Pándavas. Estaba enamorado al punto de que siempre se escuchaban por ahí, entre pasillos, críticas al régimen de Dhritarashtra. Y eso le afectaba mucho a Duryodhana. Y entonces Duryodhana ideó un plan, ¿no? Ideó un plan para que... Un plan con su tío que se llama Sakuni, que era terrible. Ideó un plan para que Dhritarashtra enviara a los Pándavas a una ciudad llamada Varanavata, así completamente lejos. Duryodhana le dijo a Dhritarashtra: ¿por qué nosotros tenemos que vivir con nuestros primos, siendo que son terribles y nosotros tenemos mucha envidia de ellos? ¿Por qué mejor no lo envías a otro lado? Trata de convencer a Yudhishthir. Yudhishthir siempre te va a hacer caso. Yudhishthir siempre respeta a todos los mayores. Sería bueno que lo mandes una temporada a Varanavata. Nosotros tenemos un plan. Vamos a construir un palacio, pero este va a ser un palacio especial, va a ser un palacio hecho de laca y de cera. Y en el momento en que ellos estén cómodos y felices viviendo en Varanavata, en ese palacio,
nosotros vamos a prenderle fuego. Y de una vez por todas nos vamos a liberar de esta espina que nos está clavando constantemente, que se llama los Pándavas. Dhritarashtra, al escuchar eso, al primero quedó asombrado por la maldad que salía de su hijo. Pero él también era bastante envidioso. Srila Prabhupada explica de que Dhritarashtra no solamente era ciego materialmente, sino que también era ciego espiritualmente. Y Dhritarashtra tenía un gran apego por sus hijos en general, y lo que más quería era que su hijo mayor, Duryodhana, sea el rey, y no Yudhishthira. Así que aceptó la propuesta de su hijo, y le habló de una manera directa a Yudhishthira y le dijo: mi querido sobrino, ¿por qué no te vas con tus hermanos y tu madre a Varanavad y se quedan un tiempo allí? Allá nosotros les vamos a dar todas las facilidades para que ustedes estén tranquilos, para que puedan estar felices. Le hemos mandado a construir un bello palacio. Y Yudhishthira, como era una persona sumamente respetuosa, aceptó. Y entonces los Pándavas se van hacia Varanavad. Pero antes de su partida de los Pándavas a Varanavad, su tío Vidura se le acercó a Yudhishthira y le habló en un estilo de idioma que solamente lo conocían algunas personas. Así le habló como de un lunfardo que solamente la gente de cierta clase sabía hablar eso. Las palabras exactas que le dijo Vidura a su sobrino Yudhishthira, le dijo: hay armas que son más mortíferas y peligrosas que las espadas y las flechas. Incluso durante el crudo invierno, la rata sabe cómo protegerse, cavando un hoyo en la tierra. Con esas palabras le dio a entender de que los Pándavas en Varanavad estaban corriendo graves problemas, así, graves peligros. Y es por eso que le dio esa indicación y le dijo que en el futuro él iba a mandar a una persona que los iba a ayudar a pasar por ese mal rato el cual ellos iban a vivir. Y entonces los Pándavas llegan a Varanavad y todavía la casa no estaba preparada. No estaba preparada la casa. Así que cuando llegaron se quedaron en la casa del gobernador y la pasaron muy bien, fue una buena recepción, todo el mundo los conocía, los Pándavas, eran muy queridos. Y a los días, el socio de Sakuni, que era el tío de Duryodhana, se llamaba Purochana, le dijo que la casa ya estaba lista. Y entonces lo llevaron para el palacio, un palacio sumamente bonito, pero era un palacio que estaba rodeado, Hare Krishna Prabhu Chitrak, mis reverencias, estaba rodeado por una zanja, así, como la mayoría de los castillos, que siempre tienen la puerta que se abre así y uno puede entrar. Y entonces los Pándavas aceptaron la invitación de Purochana y fueron al palacio, ¿no? Y cuando llegaron al palacio se dieron cuenta de que la casa tenía un olor bastante especial. La casa olía así como... tenía muchas esencias, había muchas esencias que habían puesto para tapar todo el olor de la cera, pero igual se nota, cuando hay un megamix de fragancias, uno entra y queda así, pero... Y entonces los Pándavas dijeron: acá huele raro, está todo bien, pero tomemos todo con calma. Purochana los recibió, los dejó instalados en la casa, y así los Pándavas estuvieron viviendo los primeros días, y en los primeros días ellos se encontraron en diferentes puntos de la casa, encontraron vasijas con aceite, con líquidos inflamables que después iban a hacer que prendan fuego. Entonces los Pándavas se dieron cuenta: esto es una gran trampa, nos mandaron a esta casa y en cualquier momento van a prenderla fuego y creo que lo que quieren es matarnos. Así de buenos eran los primos
de estos caballeros. Imagínense vivir en una familia así, terrible. Entonces, uno de esos días apareció el enviado por Vidura, que era el tío de Yudhishthira. Apareció y le dijo las mismas palabras que Vidura le había dicho, porque esa iba a ser la clave para darse cuenta de que eran aliados de los Pándavas, porque en esa época no se podía confiar en nadie. Bueno, como hoy en día, ¿no? Es muy difícil, hoy en día está todo terrible. Y entonces este caballero le dijo, bueno, yo voy a empezar a hacer un túnel que va a ir de la casa hasta el Ganges, para que ustedes se puedan escapar dentro de un tiempo. Y Yudhishthira dijo, fantástico, no hay ningún problema, que empieces cuanto antes. Pero la cuestión es que Purochana siempre estaba ahí en la casa, siempre estaba en la casa viendo qué estaban haciendo los Pándavas. Y entonces los Pándavas en esa casa estuvieron casi un año. Todo ese tiempo, casi todo ese tiempo siempre estaban afuera. Así, se iban para los patios, para los jardines, se iban de tarde de picnics, para que el enviado de Vidura pueda hacer el túnel. Y así pasó aproximadamente casi un año, imagínense, viviendo con ese terror. Así, imagínense acostarse y decir, bueno, ojalá que esta noche no prendan fuego a la casa porque terminamos todos tostados. Así. Y entonces, cuando casi llegó el año, este caballero ya había terminado el túnel, le dijo a Yudhishthira, ya he terminado el túnel, cuando quieras podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces Kanti, la reina Kunti, hizo una fiesta donde repartió comida para todos los pobres de la ciudad, del pueblo, ¿no? Y entonces a este señor Purochana lo venía a ver una señora, que era de la tribu de los Niyadas, así. Y con esta señora siempre venían sus hijos, que eran como 5. Y siempre que lo venía a ver para emborracharse, para tener sexo, era su amante. Entonces ese mismo día, Kunti le dijo que la invite a ella y que le invite a sus hijos. Y ese mismo día estuvieron todos celebrando hasta altas horas de la noche, tomando mucho alcohol, al punto de que quedaron tan embriagados que se quedaron dormidos. Fue en ese momento cuando los Pándavas dijeron, ahora es el momento, mis queridos hermanos, prendamos fuego a la casa y nos vamos. Y eso fue lo que hicieron. Prendieron fuego a la casa y se escaparon por el túnel. Cuando salieron del túnel había una persona que estaba en una barca esperándolos y así se pudieron escapar de esa casa. La gente estaba horrorizada porque había visto la casa recién hecha, sumamente bella, elegante, y ahora la veía rodeada en llamas. Y lo más terrible era que como tenía esa zanja, no se podían escapar los Pándavas. Así que de seguro los pobres Pándavas con su madre iban a terminar calcinados. Al otro día, cuando arreglaron todo, cuando hicieron el peritaje, encontraron 5 cuerpos y un cuerpo femenino. Entonces todo el mundo estaba sumamente triste, todo el mundo estaba triste y todo el mundo pensaba que los Pándavas habían sido muertos, se habían muerto por el incendio. Esas noticias llegaron a ¿cómo se llamaba? A Duryodhana y los hijos de Dhritarashtra estaban sumamente felices porque decían, al final nos pudimos sacar de encima a los Pándavas, ahora vamos a poder gobernar nosotros felices y no vamos a tener más problemas con los Pándavas. Se cumplió nuestro deseo, nos liberamos de los Pándavas. Pero ellos no sabían que los Pándavas estaban vivos, ¿no? Estaban vivos. Como se escaparon, se fueron hacia el bosque, estaban de incógnito. En el bosque pasaron un montón de historias que si las cuento terminaríamos mañana, pero como quiero llegar al punto en donde quiero llegar,
Igual estamos bien con tiempo, fantástico. En el bosque, uno de los primeros encuentros que tienen cuando llegan a un bosque que era el bosque de un Rakshasa, que se llamaba Hidimba. Y entonces los Pándavas estaban muy cansados y estaban descansando después de salir corriendo de allá, de ese incendio, después del barquero. Bueno, la cuestión es que llegaron a un bosque y ese bosque era de Hidimba y Hidimba se dio cuenta de que había olor a carne humana, y dijo, hace tanto que no como carne humana, y envió a su hermana, que se llamaba Hidimbi, a ver de qué se trataba ese aroma que tanto lo atraía. Entonces Hidimbi se acerca a donde estaban los Pándavas y de repente ve a un grupo de personas que estaba durmiendo, pero especialmente se quedó flecheada con uno, que era Bhima. Ella se quedó sumamente atraída a Bhima. En ese momento, ella toma la forma de una mujer y se presenta ante Bhima. Y le dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hidimbi, soy la hermana del Rakshasa, dueño de este bosque. Y él me había mandado para ver quiénes eran ustedes, pero ahora me siento sumamente atraída a ti. Y no me gustaría que mi hermano los mate a ustedes. Así que les pido por favor que se marchen de aquí, porque si no mi hermano los va a matar. Entonces, Bhima se quedó sorprendido al ver a esta señora, a esta dama, a esta mujer, a esta doncella, porque había tomado una forma de una mujer muy atractiva. Y dijo, ¿pero tú quién eres? Ah, Hidimbi. ¿Pero quién es tu hermano? Dile a tu hermano que venga, yo no le tengo miedo a nadie. La cuestión es que empezaron a conversar ellos, al punto de que su hermano Hidimba dijo, acá pasa algo raro, se está tardando mucho mi hermana. Entonces fue a ver qué es lo que pasaba y se encontró con eso. Y bueno, es ahí cuando Bhima se pelea con el demonio Hidimba y lo destroza, o sea, lo termina matando. Y después de esa pelea, esta muchacha quedó sola porque antes vivía con su hermano ahí en el bosque y ahora estaba sola porque Bhima había matado a su hermano. Así que ella se acercó a Kunti y le dijo, yo estoy enamorada de tu hijo, me gustaría casarme con él. Y entonces Kunti lo ve a Bhima, así como atraído a esta muchacha. Y entonces así ellos se casan y con el tiempo tienen a un hijo llamado Gatotkacha. Después sigue la vida de los Pándavas, se quedan un tiempo con ellos, hay muchas historias más. Luego los Pándavas se van a Ekachakra, se disfrazan de brahmanas para estar de incógnitos, porque todo el mundo pensaba que los Pándavas estaban muertos, así que los Pándavas tenían que seguir jugando con ese rol. Se quedan un tiempo en la casa de unos brahmanas muy pobres que tenían sus hijos ahí. Y en este pueblo también surge otra historia, que es un Rakshasa también, que en ese pueblo había un Rakshasa que vivía en una cueva arriba de la montaña y que cuando tenía hambre bajaba y se comía a todo lo que se movía. Entonces, lo que habían decidido los habitantes de ese pueblo era que todos los meses una familia le iba a entregar a un humano para que se los coma y una carreta llena de comida, para que no siga matando gente indiscriminadamente. Habían llegado a un arreglo, imagínense, vivir en ese estado de ansiedad constante. Entonces, los Pándavas estaban haciendo el papel de brahmanas y todos los días salían a mendigar comida y después juntaban toda la comida. De todo lo que juntaban lo dividían en dos partes. Una parte iba para Bhima y la otra parte iba para todos los demás, porque Bhima era voraz con su forma de comer. Pero
los Pándavas se dieron cuenta de que la familia de brahmanas estaba sumida en una tristeza que ellos no podían comprender. Entonces Kunti se acercó a ellos y les dijo, no me acuerdo el nombre de estos brahmanas, pero les dijo, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Los noto que están bastante tristes, nosotros les estamos complicando la vida, quieren que nos marchemos, ¿qué problema hay? Y ellos le dijeron muy humildemente, no, con ustedes no tenemos ningún problema. Y le contaron la historia de este Rakshasa. Y le contaron la historia que justamente ese mes a ellos le tocaba mandar un miembro de su familia. Y estaban ahí muy tristes porque decían, ¿a quién vamos a mandar? Mándame a él, mándame, que voy yo, que va el padre, que va la madre, que va el hijo. Y Kunti, escuchando eso, dijo, no se hagan problema. Ustedes no tienen que mandar a ninguno de su familia. Yo puedo solucionar el problema. Tengo un hijo que le gusta comer bastante. Le gusta comer bastante. Y además le gusta pelear bastante. Así que si me dejan, yo voy a arreglar este problema que ustedes tienen. Y entonces Kunti le habla a su hijo y le dice toda la situación que estaban pasando estos brahmanas que los estaban albergando en su hogar. Y entonces Bhima se puso sumamente contento y dijo, no hay ningún problema, déjenme a mí con esta tarea que yo voy a solucionarla. Y entonces llegó el día en que tenían que mandar al humano y a la carreta llena de comidas, y entonces fue Bhima con la carreta llena de comida hacia la cueva de este Rakshasa. Y de repente Bhima iba con la carroza así llena de comida y dijo, pero ¿por qué tengo que llevar toda esta comida? Mejor me voy a comer toda esta comida, así no pesa tanto esta carreta. Y entonces empezó a comer mientras iba con la carreta, al punto de que cuando llegó a la cueva se había devorado toda la comida que había en la carreta. Y fue entonces cuando salió el Rakshasa y vio todo eso y dijo, ¿pero tú quién eres? Te estás comiendo toda mi comida, ¿cómo es posible? Y le dijo, yo soy Bhima, y esa comida no era para ti, esa comida es para mí. Y ahí se armó una pelea fuertemente, y el resultado fue que Bhima mató a este Rakshasa, y el pueblo se liberó de ese demonio, ¿no? Así Bhima agarró el cuerpo del Rakshasa y lo colgó en la entrada de la ciudad. Y lo que le dijo Kunti a los brahmanas fue que no le digan a nadie quién había matado a este Rakshasa, porque se iban a dar cuenta que eran los Pándavas. Bueno, y así continuó la vida de los Pándavas, viviendo de incógnito por un tiempo, hasta que se enteró que Drupada estaba organizando el Swayamvara de su hija Draupadi. El Swayamvara es el casamiento, y en esa época, cuando uno quería casar a su hija, organizaba un festival, invitaba a todos los príncipes, y ahí la princesa elegía con quién se quería casar. Y los Pándavas escucharon esta noticia y se entusiasmaron y dijeron, sería bueno que vayamos porque Drupada es un gran guerrero. Ellos ya lo conocían a Drupada porque cuando ellos terminaron su educación con Dronacharya, el dakshin que le tuvieron que pagar a Dronacharya fue ir a capturar a Drupada. Esa es una historia que la salté, pero que es muy bonita y en algún momento seguramente la conocen. Y entonces los Pándavas van hacia la ciudad donde se organizaba este Swayamvara, se llamaba Campilia. Los brahmanas, los Pándavas, que estaban vestidos de brahmanas, van hacia Campilia a participar ahí en el Swayamvara. Y cuando llegaron a la ciudad, vieron
Estaba recargada de grandes príncipes que venían con todo su séquito a la fiesta de Drupada. O sea, si uno se casaba con Draupadi, automáticamente Drupada iba a ser como un socio militar para ese príncipe, para ese rey, que se casaba con su hija. Y entonces llegaron al Swayamvara, en donde estaban todos los príncipes, estaban también los Kurus, estaban Radeya, que después se llamaba Karna, ¿no? Radeya. También en el futuro se iba a enterar que se llamaba Kaunteya en realidad, pero es otra historia. La historia de Radeya es sumamente triste. A mí me encanta. Radeya es un personaje increíble del Mahabharata. Y entonces los Pándavas llegan vestidos de brahmanas a ese festival, y la competencia que era pegarle en el ojo de un pez que estaba colgado en el techo, de un pescado, pero no de una manera simple, porque uno podía tirar una flecha y pegarle al ojo del pescado, sino que era mediante una vasija en el piso con aceite. Ellos tenían que mirar y de ahí podían llegar a dispararle en el ojo de este pez. Entonces todos los príncipes que habían asistido empezaron uno a uno tratando de pegarle la flecha al ojo. Y pasaron todos los príncipes y ninguno pudo lograrlo. Karna estuvo a un dedito de poder lograrlo. Ninguno pudo lograrlo. Y entonces los Pándavas, especialmente Arjuna, se presentó muy humilde ante Drupada y le dijo: ¿me dejarían participar? Y Drupada, como lo vio, vestido de brahmana, pero con cuerpo de guerrero, dijo: adelante. Así. Y entonces Arjuna agarra la flecha, mira hacia la vasija de aceite, apunta bien y ¡paf!, dispara y le pega justito en el ojo del pez. En ese momento se escuchó un ruido así de todo el mundo celebrando de que al final lo habían logrado. Estaban todos felices. Los únicos que no estaban felices eran los príncipes que estaban ahí. Y los príncipes, el aceite estaba hirviendo y el pez estaba atado a una rueda giratoria. Muchas gracias, Prabhu Amritananda. Un buen dato. Entonces, el aceite que estaba en la vasija estaba hirviendo y el pez estaba atado a una rueda giratoria. Imagínense. Ah, claro, el pez estaba arriba girando, ¿no? Entonces, los príncipes se sintieron sumamente tocados por lo que había hecho Drupada. Así le empezaron a decir: ¿cómo es posible que nosotros somos todos príncipes de las mejores casas del mundo y tú dejas que este brahmana, que nadie lo conoce, se case con tu hija? Es un insulto hacia nosotros. Y entonces ahí se empieza una guerra, una pequeña pelea, discusión, al punto que empezaron todos a pelear. Lo querían matar a Drupada. Lo querían matar a Drupada, pero los Pándavas automáticamente se pusieron ahí y lucharon contra todos los príncipes y los derrotaron a todos. Entre todos esos príncipes que estaban ahí, entre todos los invitados que estaba Krishna y Arjuna. Ellos estaban solamente mirando todo lo que pasaba. En el momento que Krishna vio a Arjuna, él automáticamente se dio cuenta que era su primo. Porque Vasudeva era hermano de Kunti, pero por cosas de la vida no se habían conocido todavía. Por cosas de la vida no se habían conocido, pero en ese preciso momento ellos se conocen. Y Krishna, viendo toda la situación, le dice a su hermano, lo codea y le dice: mira ese muchacho que está ahí con el arco, usándolo de manera tan perfecta. Ese muchacho es Arjuna. Ese gordito que está peleando ahí es Bhima. Aquel es Yudhishthira, Nakula y Sahadeva. Ellos son los Pándavas. Los Pándavas no están muertos. Yo te lo había dicho. Imagínense. Ese fue el momento en que ellos se vieron por primera vez.
Y entonces, cuando termina todo esto, los Pándavas regresan a su hogar con Draupadi, que era su esposa, y cuando los muchachos llegaron a la casa donde se estaban quedando, que era la casa del Brahmana, como la costumbre era que cuando siempre llegaban a la casa, compartían todo, una papa, increíble. Muchas gracias por toda la información. Yo le estoy contando todo esto, pero muy por arriba. Aquí Prabhu Amritananda está dando unos datos perfectos. Entonces, cuando los Pándavas llegan nuevamente a su casa, que es la casa de los Brahmanas, que los estaban alojando a ellos, como la costumbre que tenían era de compartir todo lo que ellos recolectaban durante el día, cuando ellos llegaron a la casa, la reina Kunti estaba en su cuarto, y cuando los oyó llegar, les dijo: lo que hayan traído tienen que compartirlo, tienen que compartirlo. Y entonces, ella no sabía que habían llegado con una esposa, imagínense. El que se había casado con la esposa era solamente Arjuna. Pero como su madre les dio esa orden, los Pándavas automáticamente tuvieron que hacer lo que dice la mamá, porque la madre es la madre. A la madre hay que respetarla. Y entonces los Pándavas, los 5 Pándavas se terminan casando con esta princesa llamada Draupadi. Draupadi era hija de Drupada, y en el momento en que los muchachos le pagan el Guru Dakshin a Drona, y cuando raptan a Drona y todo eso, el que rapta a Drona es el que lo agarra por atrás es Arjuna. Y entonces Drupada había hecho un sacrificio para poder tener una hija que se pueda casar con ese príncipe. Él no sabía que era Arjuna, pero al final se terminó casando con el príncipe que él deseaba, que se quería casar. La vida de los Pándavas sigue, y toda esta información le llega a la casa de los Kurus, le llega a toda la asamblea de los Kurus, y se enteran de que en realidad los Pándavas están vivos. Como se enteran que todos los Pándavas están vivos, se arma una asamblea y empiezan a discutir a ver qué es lo que íbamos a hacer, por qué tenemos que seguir peleando con los Pándavas, especialmente los mayores hablaban acerca de estos temas, Bhishma, Drona, que ellos los querían, y le estaba aconsejando a su hermano, a su sobrino Dhritarashtra, que tenía que hacer las paces con ellos, porque ellos eran merecedores legales del reino. Y entonces los hijos de Dhritarashtra mandan a llamar a los Pándavas a que regresen a Hastinapura, después de un buen tiempo. Con eso, con el correr del tiempo, a Yudhishthir lo nombran el rey, y le pasan unas tierras que se llamaba Kandavaprastha, que antiguamente había sido el reino de la casa de los Kurus, pero que ahora era una tierra estéril que no servía para nada. Y esa fue la parte, muchas gracias, devota, mis reverencias, y esa fue la tierra que le dieron a los Pándavas para que puedan gobernar, porque ellos, como eran kshatriyas, ellos necesitaban una tierra para gobernar. Y le dan Kandavaprastha, que cuando los Pándavas llegan ahí se dan cuenta de que era un desastre esa tierra, pero luego, después, por la misericordia de Krishna, a ese lugar lo transforman en una bella ciudad, así llena de flores, opulencia, bellos castillos, y se llama Indraprastha. Así continúa la vida de los Pándavas y de los hijos de Duryodhana, de los hijos de Dhritarashtra. Los hijos de Dhritarashtra viviendo en Hastinapura y los Pándavas viviendo en Indraprastha.
Y los Pándavas poco a poco se iban volviendo cada vez más poderosos. Yudhishthir un día tiene un sueño y en ese sueño sueña, ¿no? Sueña que su padre no estaba en los planetas celestiales. No estaba en los planetas celestiales, ¿por qué? Porque su padre no había realizado el Ashmaveda Yagya. Y es por eso que él le agarran muchos deseos de realizar el Ashmaveda Yagya, el Rajasuya. Y es por eso que el último tiempo en la mente, en la cabeza de Yudhishthir, solamente había un deseo que era realizar el Rajasuya Yagya, especialmente para que su padre pueda ir a los planetas celestiales. Ahí siempre lo iban a visitar muchos grandes sabios. En ese momento lo fue a ver Narada, le comentó y Narada le dio las bendiciones para realizar ese Rajasuya Yagya. Y entonces manda a sus hermanos a que vayan a conquistar a todos los reinos que tenían que conquistar para poder realizar ese yagya que era tan auspicioso para un reino, porque ese era un yagya en el cual todos los reyes del mundo le ofrecían honores a ese rey. Así, imagínense, todos los reyes del mundo le ofrecían honores. Así que con el tiempo pasan muchas cosas, pero Yudhishthir Maharaj realiza su Rajasuya. Y los hijos de Dhritarashtra cada vez tenían más y más envidia de ellos, cada vez más y más envidia de ellos, al punto de que con el correr de mucho tiempo se les ocurre invitarlos a un juego de dados, así, porque ellos sabían que si le decían algo a Yudhishthir lo iba a aceptar. Y entonces convencieron a Dhritarashtra para que con los Pándavas vayan a Hastinapura. En ese momento los hijos de Dhritarashtra habían hecho un salón de juegos, un sabha, que era un salón de juegos, y los estaban invitando a que vengan a jugar una partida de dados. Los Pándavas se dieron cuenta de que detrás de todo eso había una tramoya que ellos tenían que aceptarla porque así era el destino. Yudhishthir era un rey y una persona sumamente educada y él siempre aceptaba lo que le decían sus mayores. Y entonces fue así que yo les estoy contando todo esto muy rápido. Hay muchas historias entre medio. Entonces es así que los Pándavas llegan a Hastinapura a ese día que nunca más se lo iban a olvidar en su día, que era un juego de dados. Así. El que iba a jugar del lado de los hijos de Duryodhana era Sakuni, y Sakuni era experto en el arte de los dados. Así que cuando llegaron los Pándavas fueron recibidos por los mayores, por los adultos, le mostraron el salón que habían construido, los agasajaron con comidas, buenas bebidas. Llegó el momento de los juegos y empezaron a jugar. Y en ese juego, Yudhishthir perdió absolutamente toda su riqueza. Primero empezó perdiendo su riqueza, después su ejército, sus palacios, apostó hasta a sus hermanos, los perdió. Terminó apostándose él mismo, también lo perdió. Apostó a su esposa, también la perdió. Ese fue un día terrible, un día así, pero terrible para la vida de los Pándavas, porque, o sea, ellos habían luchado tanto por todo lo que tenían, y estaban viendo cómo se les estaba escapando todo eso, así, todo por un juego, y todo por Yudhishthir, imagínense. Por suerte, la que levantó la voz fue Draupadi. Fue la que levantó la voz y empezó a atacar a los mayores, diciéndole: ¿por qué ustedes están permitiendo que pase todo esto? ¿Cómo es posible que ustedes, siendo personas tan sabias, dejan que ocurra todo esto? Al punto de que las terminó convenciendo
y los dejaron, le devolvieron todo lo que habían perdido, y los Pándavas se marcharon nuevamente para Indraprastha. En el camino, Duryodhana estaba completamente enojado con su padre y estaba enojado con todos los mayores, y le decían: ¿cómo es posible que dejaste escapar a los Pándavas? Ya habían perdido absolutamente todo, eran nuestros esclavos, ¿por qué hiciste eso? Y fue tan insistente las palabras de Duryodhana a su padre Dhritarashtra, que le dijo: manda llamar nuevamente a los Pándavas, que vengan para aquí y que haya un nuevo juego. Y en ese juego yo voy a apostar todo mi reino. El que pierda va a tener que irse exiliado durante 12 años al bosque. Y un año más tiene que estar exiliado sin que nadie lo vea. Va a tener que pasar otros 12 años así, en el bosque. Y entonces los mensajeros fueron y se encontraron con Yudhishthir y le dijeron: Yudhishthir te manda nuevamente a buscar tu tío. Y Yudhishthir miró a sus hermanos y dijo: al destino no se le puede escapar. Al destino no se le puede escapar y vamos a tener que volver y regresar. Y de seguro vamos a perder. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Volvieron a Hastinapura. Hasti creo que es elefante. Y Pura significa ciudad, ciudad de elefante. No sé si alguien sabe, capaz que alguien me puede corregir. Volvieron a Hastinapura a nuevamente jugar con sus primos el juego de dado y perdieron. Perdieron absolutamente todo su reino. Y es por eso que se tuvieron que ir exiliados al bosque durante 12 años. Y el último año tenían que estar de incógnitos. Ahora, volviendo al tema que nos trae aquí, que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por Srila Prabhupada. Pasaron los 13 años de eso. Y cuando se cumplió el tiempo que los Pándavas tenían que estar exiliados, el mundo se dividió en dos partes: los que apoyaban a los Pándavas y los que apoyaban a Dhritarashtra. Y fue así como se armó esta guerra. Entonces, la primera pregunta que yo había hecho, que era la número 3, ¿cómo fue que apareció esta guerra? Fue por todo eso que les conté hace un ratito. Y entonces, ¿por qué Krishna le habla a Arjuna antes de la guerra? Porque Krishna, como su hermano, no iban a participar en la batalla, no iban a tomar parte. Así. El hermano de Krishna, Balaram, dijo: no, yo no me quiero meter en esta guerra, me voy. Se fue de un peregrinaje. Krishna dijo: bueno, yo no voy a pelear, pero puedo poner mi ejército si quiero. Así. Y entonces cuando él dijo: puedo poner mi ejército, Duryodhana se puso así sumamente interesado en ese ejército, en el ejército de los Vrishnis. Y Krishna les dijo: mañana vengan a verme, a Arjuna y a Duryodhana, para ver cómo va a ser esto de la guerra, quién se va a quedar con mi ejército. Y entonces al otro día, antes de eso hubieron un montón de tratativas diplomáticas para que no se llegue a este punto, porque en realidad era una guerra en la que iba a haber mucha sangre, mucha sangre, y a nadie le gustan las guerras. Por eso, antes que pase todo esto, hubieron muchas tratativas diplomáticas y no resultaron, así que la guerra era inevitable. Y entonces Duryodhana y Arjuna lo van a ver a Krishna, y Krishna, cuando los ve, le dice: justo llegaron cuando me voy a pegar una siesta, así que voy a ir a dormir una siestita. Cuando me despierte, al primero que vea es al que le voy a conceder mi ejército o mi ayuda. Y entonces Krishna se fue a dormir, y Arjuna y Duryodhana se quedaron ahí esperando lo que iba a pasar. Y
Duryodhana se puso frente de la cara de Krishna. Y Arjuna se puso a los pies de Krishna. Y entonces cuando Krishna estaba durmiendo, lo primero que vio, porque uno va abriendo los ojos de a poco, ¿no? Abrió los ojos así, y lo primero que vio fue que estaba Arjuna, así, que estaba Arjuna a sus pies. Y Duryodhana estaba al frente. Y le dijo, bueno, mi querido Arjuna, ¿tú qué vas a elegir? ¿Vas a elegir mi ejército o vas a elegir mi compañía? Y entonces, como Arjuna, para Arjuna, Krishna era muy querido, él dijo, yo prefiero tu compañía. Y entonces fue así que Krishna es el chofer de Arjuna. Este caballero Duryodhana es el que se queda con el ejército de los Vrishnis. Ahí entonces está la segunda pregunta. ¿Por qué Krishna le habla a Arjuna antes de una guerra? Es porque Arjuna es el chofer de la cuadriga de Arjuna. Krishna es el chofer de la cuadriga de Arjuna, y cuando es el día de la guerra que se hace en Kurukshetra, estaban los dos ejércitos de un lado y del otro. Arjuna le dice a Krishna, mi querido Krishna, déjame ver quiénes son los que están del otro lado. Quiero ver quiénes son los que están del otro lado. Quiero ver con quién voy a pelear hoy. Así. Arjuna sabía con quién iba a pelear, pero por cosas de la vida quedó eclipsado. Así, y le dijo eso a Krishna. Y entonces, en ese momento, es cuando Krishna lleva su cuadriga entre medio de los dos ejércitos, y Arjuna contempla todo el ejército de los Kurus, y en ese ejército ve a todos sus familiares, amigos, personas queridas, sus maestros, sus abuelos, y queda completamente confundido, queda tan confundido que dice, no, esta guerra no va para ningún lado, esta guerra va a ocasionar muchos problemas. Esta guerra lo único que va a causar son serios problemas en la sociedad. Por eso prefiero no pelear. Y así fue el primer capítulo. El primer capítulo del Bhagavad Gita son muchas excusas legales en realidad, del por qué no tenía que pelear Arjuna. Pero en el segundo capítulo, Krishna, así, después de haber escuchado todas las excusas que le ponía a Arjuna, le empieza a instruir, porque en realidad el segundo capítulo, Arjuna se cansa de ponerle excusas, y llega un punto que ya no tenía más excusas, y es cuando le dice, mi querido Krishna, estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de esta mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas qué es lo que tengo que hacer. Ahora soy tu discípulo, un alma entregada a ti, por favor instrúyeme. Y es cuando Krishna, así en el medio de los dos ejércitos, se pone automáticamente la camiseta de maestro y le empieza a instruir a Arjuna. Después de haber escuchado todas las excusas que puso Arjuna a Krishna, Krishna lo mira y le dice, hablas con palabras sabias, pero te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Las personas sabias no se lamentan ni por los vivos y ni por los muertos. Y ahí Krishna le empieza a hablar y le empieza a impartir este conocimiento de que nosotros somos almas espirituales, así, que nosotros somos seres espirituales, y que este cuerpo es temporal, y que la mayoría de todas las actividades en las que estamos actualmente son temporales. En el segundo capítulo, Krishna le habla acerca del alma, le habla acerca del control de los sentidos mediante el control de la mente, le habla del Buddhi Yoga, le pide que sea inteligente y que vea lo verdaderamente que está pasando, lo que está pasando ante sus ojos. En realidad, el capítulo 2 es como una avalancha de conocimiento que Krishna le da a Arjuna.
al punto de que también le habla acerca del desapego del trabajo. Le dice, tú tienes que trabajar, pero tienes que desapegarte. Pero Arjuna quería retirarse, irse al bosque a meditar. Pero ese no era el deber de un kshatriya. El deber de un kshatriya es pelear, porque ese es su deber. Entonces, el capítulo 2, después de toda esa avalancha de conocimiento que le da Krishna a Arjuna, el capítulo 3 empieza con una confusión bastante grande de Arjuna. Así. Muchas veces, hay gente que se acerca a la conciencia de Krishna y le dice, ¿me puedes explicar de qué se trata toda esta filosofía? Y muchas veces los devotos le empiezan a contar absolutamente todo. Así. Dios es de color azul, tiene 16.108 esposas y le gusta bailar en las noches. O sea, la gente sale completamente asustada después de todo eso. Y entonces eso fue lo que pasó con Arjuna en el capítulo 2. Cuando termina el capítulo 2, él queda sumamente confundido. Así. Y el capítulo 3, que es el que estamos ahora, empieza con una pregunta de Arjuna a Krishna y le dice, oh Janardana, ¿por qué si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructífero, me impeles a que tomes parte en esta horrible guerra? Así. Le dice, me estás hablando de controlar la mente, de entender que somos almas, pero ahora me pides que actúe así en esta guerra que es terrible. Y así Krishna le va hablando en todos los versos acerca de lo que verdaderamente es el karma kanda, que en realidad es el trabajo con devoción a Krishna. Así. Porque en el capítulo anterior Krishna le había hablado a Arjuna acerca del desapego al fruto del trabajo. Pero aquí directamente, en este capítulo, Krishna le empieza a hablar a Arjuna acerca del bhakti, de cómo espiritualizar toda la actividad que uno tiene en esta vida. Así. Es imposible estar inactivo en esta vida. Todo el mundo tiene que actuar. Así. Pero entonces, lo que Krishna le está diciendo a Arjuna es que actuemos, pero que actuemos con conciencia de Krishna. ¿Qué es conciencia de Krishna? Pensar siempre de que Dios es grande y que nosotros somos chicos. Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam. Así. Ese es el principio básico de la vida espiritual. El capítulo 2, Krishna le empezó a hablar de que nosotros somos almas espirituales, de que nosotros somos partes fragmentarias de Dios. Y uno de esa manera empieza a conocerse. Es imposible tratar de conocer a Dios si uno no conoce verdaderamente lo que es. Y entonces, en este capítulo, especialmente en el verso que nos toca hoy, nos está hablando acerca de cuál es la actividad que nosotros tenemos que hacer en este mundo. ¿Para qué venimos a este mundo? Venimos a este mundo a disfrutar, fantástico. Pero todo ese disfrute, si no está conectado con una energía espiritual, nos va a producir sufrimiento. Entonces, lo que Krishna nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que cambiar nuestro estado de conciencia. No el estado de conciencia clásico de yo y lo mío. No, esto lo hago para mí. Esto, yo y mi familia, yo y mis seres queridos. O sea, está bien la familia, está bien los seres queridos, pero uno tiene que entender de que Dios es la raíz de todo. Krishna no quiere que renunciemos a nada. A lo único que Krishna quiere que renunciemos es a nuestro egoísmo personal. A nuestro egoísmo personal, en el que solamente nos queremos salvar nosotros y los demás que se vayan al infierno. Pero Srila Prabhupada explica aquí en este verso, en el significado, de que Dios es el Padre de todos. Aham Bija Pradapita. Así. Krishna dice eso. Yo soy el Padre que pone la simiente. Así. Uno no puede estar en este mundo predicando amor por Dios y hablando de espiritualidad, pero odiando al vecino, odiando a este, odiando al otro, criticando al otro. Eso no va de la mano con la vida espiritual. La vida espiritual es desarrollar amor por Dios. Y para desarrollar amor por Dios, primero tenemos que desarrollar amor por nosotros, amor por nuestros hermanos. Así.
Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Todas las cosas externas, así, esta ropa, son cosas externas, son cosas de este mundo. El camino espiritual es un camino que no es externo, es... Y por suerte, en esta era, es todo más fácil, aunque hoy en día es todo más complicado, en esta era es todo más fácil. En el Srimad Bhagavatam dice, Kaler doshani de rajana stihe komahanguna, kirtaneva krishnasya mukta sangam parambrajit. Que este Kali Yuga es un océano de malas cualidades. Constantemente hay peleas, discusiones, siempre hay pleitos. Es un océano, imagínense. Un océano es inmenso. Ni siquiera un gran nadador puede pasar todo un océano. Si fuera una pelopincho, todo bien. Uno puede ir para acá, uno puede ir para allá. Pero un océano es inmenso. Y entonces en este gran océano de malas cualidades hay una gran cualidad, así, que es una Mahanguna, que es el canto del santo nombre del Señor. Así. Aquí Srila Prabhupada dice, Krishna Varnan Tuisa Krishna Sango Pangastra Parshadan, Yagya Sankirtana Pragyar Yahyantihi Sumedasa. Nuevamente Sumedasa, inteligencia. Buddhi Yoga. En el capítulo anterior se habló de Buddhi Yoga. Uno tiene que tener inteligencia para poder entender esta ciencia. Esta ciencia merece de un estudio, de un sacrificio del practicante. Uno tiene que tornarse un discípulo. Discípulo significa aquella persona que sigue una disciplina. Así. Devoto es aquella persona que sigue votos. Uno no puede ser un devoto si no sigue votos. Y uno no puede ser un discípulo si no sigue una disciplina. Es importante seguir la disciplina. ¿Y quién da esa disciplina? El maestro espiritual, Srila Prabhupada. ¿Y qué es lo que nos dijo Srila Prabhupada? Que para esta era, el único proceso, el único sacrificio que tenemos que hacer es liberarnos de nuestro egoísmo y entender de que Krishna es nuestro Padre, nuestro amigo, y es la causa de todas las causas. ¿Y cómo podemos llegar a entender eso? Mediante el estudio analítico de esta filosofía. Todos estos libros que nosotros tenemos no son para tenerlos ahí en la biblioteca. Estos libros son para que nosotros nos iluminemos, así. Nos iluminemos y nos llenemos de todo este conocimiento que nos va a ayudar a entender quién es Dios, quién somos nosotros, para qué estamos en este mundo. O sea, ¿de qué vale vivir? ¿Cuál es la meta de la vida? Imagínense. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en esta era y así Chaitanya Mahaprabhu se lo considera el Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishna de Krishna Chaitanya, Namne Gaure Tuise Namaha, la encarnación más magnánima. Porque todo en el pasado era exclusivo para las clases más elevadas, para los brahmanas, para los príncipes, para los kshatriyas. Pero Krishna en esta era viene como Sri Chaitanya Mahaprabhu y viene a entregarnos esto que es un néctar, que es el santo nombre del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez estaba Krishna, fue a ver una de sus princesas, después de un largo tiempo sin ir a visitarla. Y esta princesa, cuando lo vio a Krishna, se puso sumamente feliz de que Krishna había ido a verlo. Se puso tan feliz que se puso feliz, lo abrazó, chocha estaba. Pero pasaron unos 5 minutos y ella se empezó a poner triste. Se empezó a poner triste, al punto de que empezó a llorar. Y Krishna la observó y le dijo, pero ¿qué es lo que te sucede? Te he venido a ver a ti, estoy acá contigo. ¿Por qué estás llorando de esa manera? No comprendo esta situación. Y ella le dijo, tú ahora estás aquí conmigo, tú me estás dando tu néctar, tu darshan, tú me estás dando tu compañía, pero
En un rato te vas a ir y me vas a dejar el corazón destrozado. Así. Por eso es que lloro. Cuando Krishna escuchó eso, a Krishna se le prendió una lamparita acá y dijo, wow, esto nunca lo había, esto no lo puedo entender, nunca lo había escuchado. Así. Y Krishna quedó así tan movido por eso, que dijo, yo voy a descender para poder sentir lo que sienten mis devotos por mí. Y es por eso que él aparece como Chaitanya Mahaprabhu, haciendo el papel de devoto. ¿Cómo tiene que actuar un devoto? Así. ¿Cómo tiene que actuar un devoto? ¿Cuál es la actitud del devoto? Él dice, Trinada pisu nichena tarora pisa hishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari, que uno tiene que ser tolerante como el árbol, así, sentirse más bajo que el pasto de la calle y estar dispuesto a ofrecer respeto a todas las entidades vivientes. En ese estado uno va a poder cantar Hare Krishna y conectarse con Krishna. El santo nombre del Señor es como el teléfono rojo que tenía Gordon en su oficina para llamar a Batman, ¿se acuerdan? Que era un teléfono exclusivo para llamar a Batman. Este es el teléfono exclusivo que nosotros tenemos para conectarnos con Krishna. Krishna no es diferente de su santo nombre. Por eso es importante que todos los días le regalemos a Krishna un poco de nuestra vida y tratemos de conectarnos con Él. Tratemos de conectarnos con Él mediante el santo nombre. Imagínense, es un trabajo, pero es un trabajo que hay que hacerlo. Sacrificio, toda la vida uno tiene que hacer sacrificio. Así. Si no lo hace por Dios, lo va a hacer por una causa social, por una causa política, por una causa amorosa. Pero el sacrificio es natural para la entidad viviente. Sin sacrificio no se logra absolutamente nada. Hay un verso del próximo capítulo del Bhagavad Gita que dice, sin sacrificio no hay felicidad, ni en esta vida, ni en la próxima. Es por eso que el sacrificio es sumamente importante. El sacrificio no es hacer un fuego. El sacrificio es cambiar nuestra mentalidad individualista y entender que somos todos padres del mismo, hijos del mismo Padre, de que Dios controla todo, de que tenemos que conectar nuestra vida a Dios, así, que tenemos que hacer sacrificio. Srila Prabhupada siempre decía, primero sacrificio, después samadhi. Y Srila Prabhupada es el mejor ejemplo de la actitud que tiene que tener el practicante de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada sacrificó muchos años de su vida. Él vino aquí en Occidente, pero antes de venir a Occidente, él ya había estado luchando por la misión de su maestro espiritual, por la orden de su maestro espiritual. Srila Prabhupada en la India, luchó un montón para poder llegar aquí a Occidente. Y cuando llegó aquí a Occidente, él estuvo más de casi un año sin ningún resultado. Imagínense. Pero él no perdía la esperanza. Él sabía, si Krishna me mandó acá es por algo. Es por eso que este capítulo nos habla acerca del sacrificio que nosotros tenemos que entregarle a Dios. Así. Y ese sacrificio es liberarnos del egoísmo, liberarnos de esa mentalidad de yo y lo mío, y pensar un poco en el prójimo. Así. Y tratar de conectar todas nuestras actividades con la energía suprema. No renunciar a nada, solamente trabajar y poner a Krishna en el centro. De esa manera, nuestra vida va a ser más favorable y vamos a sentir esa felicidad de este proceso, porque este es un proceso que el solo proceso ya también produce un ruchi, produce una satisfacción increíble. Así que estas fueron mis palabras. Si alguien quiere decir alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, si puedo responderla, va a ser fantástico.
Entonces parece que no hay preguntas. Me acuerdo que cuando era chico había un dicho que decía, si no hacen preguntas es porque entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces muchas gracias por haber compartido esta hora de Krishna Katha. A mí me pone muy feliz hablar de Krishna, contar historias del Mahabharata. Espero que estén muy bien, que la pasen muy bien en sus hogares. A ver, no hay ninguna pregunta, ¿no? No. A ver, claro, no hay ninguna pregunta. Que la pasen muy bien en sus hogares, que Krishna los bendiga, no se olviden de Krishna, canten Hare Krishna y su vida va a ser todo un éxito. Haribol, muy buenas tardes.